bienvenidos a Último Pito, un día más. Hoy tenemos en este caso un invitado que ahora presentaremos. Como siempre tengo a mi lado a mi compañero Héctor. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, hoy no voy a hacer ninguna broma. Vale. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando nos estén viendo. Es que tenemos cara de risita, bueno, los tres, ¿no? El invitado, Héctor y yo, porque estábamos pasándonos un poquito bien antes de empezar. Lo digo porque si se me ve la cara un poco así contentillo, ¿no? Que no es por eso, sino porque estábamos bromeando. Eso porque es sábado. Sí. La inteligencia nos persigue, pero no nos coge. Nunca. Ese es el problema, nunca nos coge. Nos abandona todo, en fin. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Tomás González, secretario general de Juventudes Socialistas de La Palma y secretario de Comunicación del PSOE de La Palma. Tomás, bienvenido, ¿qué tal? Pues muy bien, muy contento de estar aquí. Estábamos hablando ya un poquito antes. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Es lo que tiene el diferido, que esto es la nueva tecnología, que nos pueden ver cuando quieran. Y yo súper contento de estar aquí, de palicar un ratito. Pregunta que siempre se hace también. ¿Te ha costado mucho llegar hasta aquí? No, yo tengo el defecto de siempre salir muy temprano de mi casa, porque me gusta llegar a los sitios puntual y sobre todo me suelo perder. Pero no. Bueno, llegaste más que puntual. Sí, un poquito antes. Nosotros tuvimos un invitado, no sé, hace unos días, estoy un poco perdido, pero sí tuvimos un invitado que, bueno, sí, la entrevista salió ya. Es copiloto, bueno, era copiloto de rally y él está acostumbrado a hacer los roadbook. De hecho, por aquí cerca pasa un tramo que él hace. Y te puedes creer que es el único invitado que se ha perdido. Y estuvo dando vueltas por aquí por la zona y llamándonos y demás. Pero bueno, llegó. Víctor Pérez, un saludo, que la entrevista fue, ¿verdad, Héctor? Una maravilla, una persona muy agradable, muy simpática, como todos los que han pasado por aquí. Tomás, ¿te parece si hacemos como todo el mundo y empezamos hablando sobre el lugar de nacimiento? Todos sabemos que es en el hospital de La Palma, ¿no? Te iba a decir. Yo creo que todos salimos de ahí, a no ser que haya, pues, tu madre, la pobre, no haya llegado a tiempo, pero sí. Pero bueno, después, ¿dónde creciste? ¿Dónde Pues, pasaste tus primeros años de vida? Yo soy de Santa Cruz de La Palma. Nací en el hospital, pero hice toda mi vida, mi infancia, mi adolescencia, aunque tampoco hace mucho, porque les comentaba antes que creo que soy la persona más joven que habéis tenido aquí. Eres la persona más joven. Soy. Más joven. Y nada, pues en Santa Cruz de La Palma, en la Cuesta de la Encarnación, en el barrio, lo que se conocía antes como la Somada Alta, ahí donde está la Alameda, el Enano y el Museo Naval, etc., pues por ahí. Museo Naval, que para quien no lo sepa, el barco de la Virgen. El barco de la Virgen. El barco de la Porque Virgen. yo, hasta no hace mucho, No sabía que había un museo naval. ¿Sí? Ahí. Sí. Pues yo te lo recomiendo, porque... Y no he estado nunca, de hecho, claro. Yo lo más triste es que hace años y años y años que sé que está, pero no lo he visto. Bueno, pues un día tenemos que ir juntos. Y Tomás nos hace de guía. No, ahí tenemos un guía fantástico, Bueno, que se llama Ricardo, que es compañero y es maravilloso, nos sabe hacer un tour exquisito. Yo me acuerdo, siempre lo recuerdo porque, claro, nosotros jugábamos al fútbol en la plaza. Entonces, claro, como estaba el museo no podíamos dar muchos balonazos y luego siempre nos peleaban diciéndonos, por favor, no des balonazos. Entonces, claro. Pero bueno, si nos acompañarás por lo menos Sí, con café. claro. Y, Sí, aunque sí, ya sí. lo hayas visto, quizás te puedes quedar fuera. Nosotros No, igual echamos podemos el café. descubrir algún secreto. O también. Claro. Ajá. O puedes aportar también tu conocimiento, seguramente. Yo- Dentro del barco de la Virgen, ¿no? Allí tenemos el barco de la Virgen por un lado y el San Francisco también cerquita. Sí. Ah, sí. Ujú. Podemos aprovechar y ver los dos museos. Últimamente estamos cogiendo aleatoriamente invitados que justo coinciden que son de esa zona de allí, ¿verdad? ¿Sí? Sí, sí. Tomás, de pequeñito, dices que en ese barrio, pues allí pasaste tu infancia. Entendemos que hasta la juventud, ¿no? Hasta la etapa ya adulta, adolescente. ¿Cómo era vivir allí de pequeñito? ¿Qué tratados hacías? ¿Cómo eras de niño? ¿Te gustaba jugar en la calle? ¿Eras más reservado, estar en tu casa? Cuéntanos un poquito. A ver, yo siempre he sido no malo, sino desinquieto.
De hecho, yo fui al colegio de monjas y las monjas, las pobres, lo pasaban un poco mal conmigo porque yo era muy desinquieto. Un poco atrás. Sí, sí, no era mal niño, porque luego sí había que ayudar a otro niño, no me gustaba nada que se metiesen con los otros niños y demás, pero siempre he sido muy desinquieto y eso también ha hecho que mi madre, por no tenerme en mi casa, me soltara allí, desde que podía más o menos caminar, me soltara allí a jugar con mis vecinos, que ahora son mis amigos y mis amigas de toda la vida y del barrio. Me soltaban allí a todos, porque éramos todos igual de desinquietos, y jugábamos allí, echábamos todas las tardes allí hasta que ya era más tarde y subíamos a cenar, porque ya... ¿A qué colegio ibas en tu etapa primaria? Yo hice hasta la ESO, la hice en el Dominica, en Las Monjas, arriba en Santa Cruz de la Palma también, está cerca de donde vivía. Ese no sé exactamente cuál es uno que se ve súper bonito, como en una montaña. Sí, que es largo, sí, es horizontal. Parece como muy futurista, tiene un aspecto un poco... Sí, y eso sí, que es de como monja. tú lo ves y dices, ¿qué hace eso así con el entorno alrededor? Sí. No me cuaja mucho con el entorno, pero está bonito, ¿no? Es Sí. diferente, diferenciador. Sí, tiene muchísimas escaleras. Es un edificio, claro, al ser tan horizontal y ocupar infantil, primaria y la ESO, es todo escalera, escalera, escalera. Tenía como 8 pisos, contando desde abajo de la última cancha hasta la de arriba. ¿Eso también? Sí. O sea, solo tuviste que pasar al instituto a hacer bachiller. A hacer bachillerato. ¿Y a qué instituto pasaste? Pues al de al lado, al Luis Coviella. Al femenino, que en esa época se llamaba se llama femenino entre lo coloquial, porque antiguamente estaba dividido hombres y mujeres, el masculino y el femenino, el Coviella. Sí, que uno era el que está en la Plaza Santo Domingo. Ese es el masculino. Ese es el masculino. Ese es el masculino. El mío está al lado de la palmita. Ok. ¿Cómo estoy? Y ese cambio supongo que fue fácil porque irías al instituto pues con los mismos compañeros que tenías en el colegio. Sí, además se juntó un poco que eran mis amigos del colegio con mis amigos del barrio, que al final, al estar también cerca de donde vivíamos, se juntaron todos el grupillo de amigos y de amigas del barrio y del colegio. Y de pequeñito, más bien has dicho porque, bueno, estás comentando que tu madre y demás, en cuanto podía te lanzaba a la calle, ¿no? Sí. Pero como niño, en aquella época, ¿de qué años más o menos estamos hablando? Porque como eres muy joven, pues para hacernos una idea, aquí hemos tenido invitados mucho mayores y todos los pillaba, bueno, nosotros también, en la época esta de que no teníamos, cuando éramos niños, internet, redes sociales, todo lo que supone la tecnología que hay hoy. A ti sí que, o sea, tú cuando eras niño sí que tenías, imagino, internet, teléfono móvil. Pues no te creas, yo creo que yo soy del 2001. Entonces yo creo, y siempre lo he comentado con mis amigos, que soy la última generación que se crió hasta yo creo que el primer móvil que tuve fue como con 16, 17 años. Pues sí que fuiste tardío para tu año. Sí, es que tampoco lo necesitaba. Porque las redes en aquella época era más 20, era más, pues tenías la BlackBerry, que era un bloque. Yo la tuve y Héctor también. Y como al final yo me criaba en un sitio céntrico, que no necesitaba tampoco el estar llamando, nos tocábamos en el portero. Entonces esa infancia que a lo mejor recuerdan también generaciones mayores a la mía, de te toco en el portero y bajas con la pelota, eso sí lo viví yo. Y luego ya cuando fui más mayor, ya sí teníamos el teléfono, teníamos internet. Yo, por ejemplo, tenía claro, es que para mí eso es una cosa súper vintage, pero entiendo que a gente un poco más mayor le parecería lo más normal del mundo. Yo tenía VHS, donde veíamos las películas, teníamos los ciber, los locutorios donde alquilaba los CDs, que no era muy común tener de CDs en tu casa. Pero yo creo que fui la última generación que vivió sin una pantalla. Sobre el 2007 tú tenías 6 años, unos 6 años más o menos, creo que ahí apareció el primer iPhone. Tú tenías 6 años, se nos hace bastante raro. Bueno, estamos mayores. Es que hoy en día ya los niños yo los veo con móviles desde que tienen... Sí. No exagero, 9, 10 años o menos. Yo por un lado la tecnología en manos de adolescentes, incluso de niños, a nivel pedagógico didáctico no la veo mal. Porque sí que es verdad que, bueno, mi sobrino, que va a cumplir 4 años, tiene una pequeña tablet y ahí hay juegos para estimular la memoria.
y bueno, la memoria y otras tantas capacidades cognitivas. Y son juegos que interactúan muy bien con el niño, o sea, él los comprende, los entiende con 3 4 años. Y relaciona bien las cosas, estimula la memoria. Por ese lado sí que estoy bastante a favor de una tablet o de la tecnología. No tanto como para ver tonterías, pero sí. Yo creo que el problema es también que yo lo veo bien siempre y cuando no sea supletorio a el contacto y la relación que debe tener los niños, las niñas, de relacionarse entre ellos, entre ellas y demás. Sí, exactamente, que no estén todo el día con eso. Claro. Como si fuera una play de pequeños, que hay tiempo para todo. Claro, claro. Al fin y al cabo eso es un estímulo también para el niño, lo que pasa es que no puede estar todo el día con eso en la mano. Y que Porque no también... Y que no sustituya otras cosas. Por ejemplo, es importante saber escribir. Escribir, de coger un boli y escribir. Por ejemplo, no podemos estar solo con la tablet. Me refiero a que no sea sustitutivo y únicamente aprendamos con este tipo de tecnología, sino que lo compaginemos un poco. Yo sí, por ejemplo, me criaba, yo siempre me acuerdo que mi tía abuela, que aún vive, yo creo que ya llegó a los 100, pero que no me atrevo a decirlo 100. Wow. Tenía la librería La Favorita, que es una librería muy recordada. Ya cerró la librería, pero es como muy emblemática de Santa Cruz de la Palma. Y yo me acuerdo que ella y mi tío Miguel me daban como a escondidas los cómics, porque pues ver ahí gente de superhéroes que mataban y no sé cuánto, estaba como, no era como... Y yo creo que leerte un cómic o leerte un libro que te gusta, aunque sea El Ratoncito Pérez, o sustituirlo por una película audiovisual, pues bueno, de vez en cuando sí. Pero eso también de leer, estimular la lectura, que los niños, las niñas lean, entiendan, pregunten, yo creo que eso es muy positivo. Claro, que al leer también estimula la imaginación. Sí. Están interpretando lo que leen con su propia imaginación. Por eso yo creo eso, que la tecnología debe estar. Sí. Pero debe estar como complemento. Y va a estar. O sea, ya no es una cuestión de elección. La tecnología va a estar. Ya, por ejemplo, los colegios cada vez tienen más tablets, tienen pizarras electrónicas, o sea, va a estar. Lo que hay que hacer es controlar, intentar, tanto los padres como las instituciones, que el uso sea regulado. Mira, me sorprendió ayer hablando con una persona que tiene 2 hijas que le van a empezar, no sé qué edad tienen, pero ahora en septiembre empiezan el curso, creo que una tiene 10 años o algo así. Y le pedían, pues lo típico, libros, libretas, tal, y un pendrive. Eso en mi época era impensable que te pidieran un pendrive. Y se lo piden en el cole, pues para... Creo que ya las pizarras estas típicas de toda la vida de tiza, ¿no? De estas tizas que te dejaban las manos. Las manos, sí. Cuando tú eras pequeño, imagino que todavía... Pero a día de hoy ya, los niños que están, yo qué sé, los de la ESO, que ya empiezan a utilizar la pizarra, o incluso antes, se siguen utilizando las pizarras estas de antes. Yo creo que no. No sé si quedará alguna en algún colegio. Es que no sé si había escuchado que no prohibirlas, pero que estaban ya como en desuso, que no se usaban. Como desfasadas, tal vez, como que son anacrónicas, ya no puede ser. Puede ser. Yo ahora lo averiguaría por curiosidad. El único que estoy estudiando es en la Escuela Oficial de Idiomas, y las pizarras ahora son una pasada porque proyectan por eso sobre el... O sea, no sé explicármelo. Es como el proyector con un cristal delante. Y tú puedes... Proyectas y sobre eso escribes. Eso y borras. Bueno, eso también es... Pero eso lleva tiempo. Porque cuando yo vivía en Alicante, estamos hablando del año 2004, 2003, 2005, así. Recuerdo que yo estaba haciendo ahí un módulo de informática y ya estaban esas pizarras. Pero no solo en el módulo, sino en todas las aulas. En todo, sí. O sea que... ¿Cómo pasa el tiempo? Me estoy dando cuenta que pasa el tiempo bastante rápido, sí. Fíjate tú, yo estaba ahí en el 2003, 2004 y tú tenías 2 años. 2 años. Qué increíble. Estamos viejos. Bueno, tú estás viejo, yo no. Yo sigo teniendo 28 años. Ay, la verdad es que sí. La vida que es así. La vida se ha portado mal conmigo. ¿Qué le vamos a hacer? Te ha beneficiado, un chico... En fin, siempre soy la persona más... Yo parezco más viejo por la barba. Yo me tengo barba, ¿qué pasa? Que... ahora no intentes saber las cosas. A más barba, más viejo parece. No. Por eso tengo 28, parezco 48. Bueno, eso sí, ahí sí.
Deberíamos hacer un reto en el podcast de si llegamos a tantos suscriptores, Héctor se quita la barba en directo para que vean que tiene 28. Tienen que ser bastante seguidores. Muchos suscriptores. Sí. Yo no me las quito, fíjate que yo, a ver, vamos a aclararlo. Vamos a ser serios. Vamos a comprometernos. No. Cuando lleguemos a los 100.000 tú y al millón yo. No. Al revés, ¿no? Que a ti te favorece todo, mira. Quiero puntualizar una cosa. Porque la gente se lo estará preguntando, Claro. seguro. A mí me da igual, ¿eh? La gente que me conoce y demás. No quiero hacerle publicidad 99 en Los Llanos, Ajá. o en Santa Cruz. O en Santa Cruz. Yo soy una persona, y esto ya lo saben todos, sí. Me he visto igual siempre. Llevo mi capelino, mi polo a rayas. El uniforme. El uniforme, Ok. exactamente. Yo soy feliz así, me siento a gusto así. Ok. ¿A qué voy con esto? Que soy una persona extremadamente maniática para algunas cosas, pero tampoco soy radical. Ajá. Yo cuando estoy, por ejemplo, en Suiza, ¿no? Que lo comentaba el otro día a la doctora Nadia, por ejemplo. No sé por qué salió esta conversación, pero vamos, yo lo dije. Y yo sí, me cambio, ¿no? Ahí me pongo mi pullover, mi vaquero, mi esto, me cambio. Que ahora me cambio, porque hay gente que pensará que este tío no se cambia ni se lava. Pero sí, porque yo me compré por el 99 12 polos de estos. Iguales. Iguales, claro. Y ya me quedan 8. Ya he desgastado 4, 8, 9, 10, 11, 4. Bueno. Ahora ya tengo 8. También tengo otros polos. Pero bueno, para el día a día, sobre todo en La Palma, cualquier persona que me vea por la calle, sí, soy yo. Eres tú. Sí, es inconfundible. ¿Y a qué venía esto que me perdí un poquito? No sé. La barba, sí. Y ya no seguimos por aquí. Que No si divagamos más. Sí, no divagamos más. Que yo también tenía la manía de un pelo que me sale me lo rasuro. O sea, yo iba todo el día, vamos, afeitado, ¿verdad, Héctor? Como la cabeza de Héctor, pero aquí, siempre. O mi pelo engominado. Llegó un punto que, pero así toda la vida, hasta hace 2 años. Y llegó un momento en el que me empecé a dejar la barba porque estaba muy ocupado. Ajá. Y me la dejé. Por necesidad. Y te puedes creer que ya luego ni siquiera me ponía gomina porque yo tengo mucho pelo. Ajá. La gente también se pensará que estoy calvo, no, tengo mucho pelo. Y me pongo lo que llamo en italiano el capelino porque es mucho más cómodo y así no me doy gel fijador, gomina. Y ahora estoy, tío, que me levanto por las mañanas, me lavo los ojos, los dientes y ya está. Pues qué maravilla. Y de hecho la gente puede buscar por internet que no soy yo solo la persona que se viste igual todos los días. Einstein, Steve Jobs, gente de alto... Mark Zuckerberg. Igual está relacionado y son todos gente que como de alto... Yo no digo, no, cuidado, yo no me... Pero que no solo mío, me refiero, Vale. que no solo soy yo el rarito. A lo mejor pensamos que por tener los totufos del pueblo se visten siempre igual Que también. también, que sí, que puede ser, no. Pero que los totufos no salen, no los encuentro. Pero podrían, están ahí seguro, vamos. Entiendo. Bueno, disculpadme No. por estas tonterías Después que de la acabo- divagación, estábamos en la época del instituto. Sí. Disculpa. No. Es culpa de Héctor, ¿eh? Es culpa de Con Héctor. con la barba y demás. Bueno, estamos en la época de, como dijiste, Héctor. Del instituto. Va, pues prosigue tú. Lo siguiente. Sí, me estabas tú preguntando. Pues ahí hay un montón de preguntas. Instituto. No, Arranca. pues perdona. Vamos a... Dale. Sí, en el instituto, estudiante, ¿cómo eras cómo te consideraban tus profesores, tu familia? ¿Cómo te veías tú? ¿Eras muy buen estudiante? Pues hasta el instituto, o sea, hasta bachillerato, yo era muy mal estudiante. Muy malo. Porque no me interesaba mucho, no sabía muy bien lo que quería estudiar y no estaba motivado en formarme para entrar a algún sitio que me pudiese gustar. Veía que lo que daban no era cosas que me interesaban, era todo como muy genérico. Sí tenía claro que odiaba. No me gustaba las matemáticas, las ciencias. Yo siempre he sido de letras, pero fue en bachillerato cuando ya empecé, me motivé y ya reconozco, sin sonar pretencioso, que sí era buen estudiante. Yo siempre he dicho que por un lado es comprensible que haya que decidir una carrera con 18 años, porque no vas a empezar a estudiar a los 40 para entrar al mercado laboral a los 45. Pero también pienso que, oye, es complicado tener claro a los 18 años qué quieres ser Sí. de profesión. Tú más o menos
tenías claro lo que ibas a estudiar, ¿no? Y no solo a los 18, y ahora te contesto, sino a los 16 ya tienes que elegir un poco ciencias, letras, qué quiero, qué tipo de bachillerato hago, porque eso ya luego te limita el acceso a grados o a formaciones profesionales que puedes hacer o no. Yo sí es verdad que por esa rebeldía que tenía y ese don un poco de... Me encantaba discutir, me encantaba preguntarle a los profesores. De hecho, ahora contaré alguna anécdota de bachillerato que el pobre, yo creo que todavía me la recuerda, algún profesor de debates que teníamos. Como siempre me había gustado debatir, tenía claro que mi mundo iba orientado más hacia la comunicación. También por esa ansia de curiosidad, de preguntar, de entender, de ver otras realidades, iba orientado a eso. ¿Qué pasó? Que como te comentaba, a mí no me gustaba nada la ciencia, entonces yo cogí un bachillerato de humanidades, del cual no me arrepiento porque creo que ahora a día de hoy hacen falta muchas humanidades, creo que hace falta mucha filosofía, mucha cultura clásica, mucho... el entendimiento del pensamiento y de las emociones y las reacciones humanas, pero ya te limitaba muchísimo más. Hacer un bachillerato de humanidades era o te ibas por la rama de la ciencia jurídica o por la comunicación estilo periodismo, por filologías bien clásicas o idiomas y demás. Y ya hay un poco que se los comentaba fuera de cámara. Cuando llegué al instituto, además tuve profesores maravillosos. Yo no sé si lo conocen, Anelio Rodríguez, que le dieron el falleció, premio. No, está vivo. Ah, perdón. Ya iba a matar a Anelio. No. Disculpas para el señor. Lo he confundido por el nombre. Bueno, está vivo. Sí. Vale. Tuve profesores como Anelio, como Adelaida, que es una profesora maravillosa, que me fueron orientando. Oye, pues a ti esto de... el derecho, las políticas, todas estas cosas te interesan, yo creo que... Y te lo comentaba que no sé si lo creé yo, no quiero caer en la chulería, o si lo recogí ya bastante muerto. Tenía el instituto un club de debate, que durante los recreos, esa media hora, 45 minutos que tenían de recreo, pues debatía sobre temas que en esa época, te estoy hablando de 2017, 2018, era una época pues donde había mucha desafección contra los partidos tradicionales, donde había nacido Podemos, había nacido Ciudadanos, estaban en el caldero temas como el feminismo, como los derechos LGTBI, todos estos temas estaban como un poco aflorando y a raíz de eso montamos o impulsamos el club de debate y claro, es que yo veía que eso era... que tenía que tirar por ahí. Y no fue complicado conseguir gente para el club de debate en la hora del recreo. Porque todavía si fuera en otra hora, pero en esa hora que todo el mundo... con el bocadillo. Pues yo te digo una cosa, yo estoy muy orgulloso y seguro que las personas que compartían instituto conmigo lo saben, porque no era yo solo, obviamente, era un grupo de gente que estaba ahí. Yo estoy muy orgulloso porque es que se llenaba, era en el salón de actos, típico salón de actos de cualquier instituto, y se llenaba el salón de actos. Y iban también profesores a escuchar y a escucharnos a nosotros, a una generación que seguro que luego lo podremos comentar más en profundidad, pero una generación que verdaderamente está implicada y tiene mucha curiosidad por debatir, por entender y sobre todo con una voz de problemáticas sociales. Tomás, por aquella época, ¿cuál sería cómo era un día en tu vida? 15, 16, 17 años. Joder, pues... Ay, perdón, ya yo estaba diciendo no palabras que yo soy muy... Después de todo lo que he dicho yo ya, que hasta di a una persona, con todos mis respetos por fallecida, pues, después del discurso sobre mí mismo, o sea, ya tenemos bastantes, que no pasa nada. Yo tengo suerte, yo he sido un chico que su vida ha sido, pues, cuando iba al instituto, pues iba al instituto por las mañanas, preparábamos lo del club de debate, nos poníamos a hablar sobre temas, buscábamos también información el día de antes, si había debate esa mañana, para llevarla y entregábamos unas cartas y demás, como para un poco saber. Y luego siempre he estado pues asociado a los entornos pues culturales, patrimoniales de mi ciudad, mi municipio de Santa Cruz de la Palma. Creo que esa inquietud también me venía pues cuando la época de Semana Santa en las cofradías, que yo siempre lo quito un poco de la cuestión estrictamente religiosa, sino más como de comunidad, de compañerismo, de entendimiento.
También en Navidad, pues ahora, por ejemplo, con la rondalla de los divinos. Y con todas esas cosas, cuando no intentaba hacer un poco de deporte, pero tampoco nunca ha sido muy lo mío. Yo he pasado por todos los deportes y nunca se me han dado bien. Y en eso, yo me entretenía con esas cosas. Música, que es una cosa que tú preguntas siempre. Música. Sí, ¿qué oías en esa época del instituto? ¿Qué música te gustaba? ¿O qué tipo? ¿Qué grupo? Pues es que el problema que yo tengo con la música es que a mí siempre me ha gustado mucha música de muy diferentes estilos. Creo que soy bastante versátil en esa cuestión. No sé, pues ahora pensándolo, yo creo que los grupos que estaban ahí de moda, por supuesto, también fue como el arranque de la vuelta de Operación Triunfo en aquella época, que fue como el boom entre la gente de nuestra edad, de escuchar y de escuchar ese tipo de música. Pero luego también a mí me daban por de repente escuchar AC/DC, o escuchar grupos de música country, o escuchar cualquier música pop. Yo en eso he sido siempre muy... Y siempre me gusta... De hecho, lo que menos me gusta, aunque va contrageneracional, ha sido el reggaetón. Nunca me ha llamado. Sí, un poco es contra, ¿verdad? Sí. Hoy te vas a llevar la taza y un pin. No, porque, hombre, una persona joven como tú que diga que el reggaetón no le gusta, oye, yo aplaudo, que se respeta, evidentemente. Yo lo por todo el respeto. mundo. Pero, oye, a mí personalmente es halagador. Hay Tomás, esperanza. ¿hay alguna canción por aquella época que te hacía, no voy a decir llorar, pero sí te hacía reflexionar, pensar, o canciones, alguna que tú recuerdes que ahora mismo digas, ay sí, Dios, esta canción? ¿Hay alguna canción de aquella época? Hombre, a mí la que se me viene a la mente es que, claro... Esos primeros amores, ¿no? Ya, es que ahí voy. Pues yo, por aquella época, tenía un novio. Ujú. Y teníamos la canción, creo que es de Julieta Venegas, de Limón y Sal. Claro, es que yo ahora era nuestra canción favorita. Y luego cuando lo dejamos, Ay, Dios. ya no era la favorita. La pregunta es, La ¿la verdad- sigues escuchando? De vez en cuando. Ah, de vez en claro, cuando. hay que claro, yo creo que también hay que Pero tú conectar eres- con eso. pero repetimos, tú eres muy joven, 23 años tienes. Hmm. Estamos hablando que podías escuchar eso a los 15, 16, 17 años, ¿no? 16 para 17, creo yo. 2017, Sí, 2017. sí. ¿Cómo se llamaba la canción? A pesar que me iba a preguntar cómo se No. llamaba el nombre, digo, nos No. cierran el podcast. El Limón y Sal. No Limón me y di cuenta Sal. cuál es, A mí me pero la voy a suena. Te buscar. quiero con limón y sal. Ah, vale, Claro, ya sé cuál es es. que vamos a vale, ver. sí. Yo creo que esa, sí. Esa duró unos años de desamor, de amor de instituto. Bueno, pero la canción está ahí, marcó un momento, marcó Sí. una época, Sí. y al fin y al cabo, pues... ¿Y algún momento especialmente feliz que tú digas, yo recuerdo esta imagen, como... Pero, ¿imagen de qué? ¿De amorío? No, de en cualquier general? tema, en general. general. Como estábamos Sí. ahora con el tema de amorío, por así decirlo. No, en general. Algún momento que tú digas, lo recuerdo como el momento más feliz de toda mi adolescencia. O mi niñez. Sin entrar en intimidades que Sí, no conocemos. no. Pues mira, pues feliz por lo emocionante o emotivo que fue. Mi abuelo murió en 2017. Mi abuelo dedicó toda su vida al servicio público. Él era secretario de ayuntamiento y dedicó toda su vida. Él, en esa época, claro, es que mi abuelo murió 70 y pico años. En aquella época la carrera de Derecho tenía una diplomatura que era como de acceso a la Secretaría e Intervención de los ayuntamientos. No era estrictamente Derecho, Ok. aunque él luego se sacó Derecho él solo por la UNED. Y mi abuelo fue una persona que se tuvo que hacer a sí misma porque vivía en Las Cabezadas, en un pueblo de Barlovento, con una familia que se dedicaba a la agricultura y no tenía acceso. De hecho, lo enseñó a leer y a escribir su madrina, que era profesora, y durante las tardes allí en un garaje le enseñaba. Y era un adelantado para su época, Sí. con 70 y pico años. Sí, quiso salir, quiso trabajar, trabajó para poder estudiar, se fue a Madrid, como me fui yo. Y para mí lo más emocionante que yo recuerdo siempre, y que luego cuando en esos momentos ya más de universidad que dices no creo que pueda, no creo que valga, fue cuando antes de irse, él ya sabía, porque yo le había dicho que yo iba a hacer Derecho, como él, que era la ilusión de su vida, tener y que lo iba a hacer en Madrid como él estuvo estudiando. Y a raíz de ahí yo creo que 2 o 3 días después ya Dios. falleció. Bueno, por lo menos se fue también con ese mensaje Sí. entre otros.
Que estamos hablando del año 2017, ¿verdad? Sí, sí. Imagino que recuerdas todavía a tu abuelo, claro. Joder, sí. Son personas que los abuelos marcan también la vida de... Y son historias que creo que son historias de... La historia de mis abuelos, sobre todo de mi abuelo, son historias de gente de nuestra isla. Gente que viene de pueblos pequeños, de barrios que tenían que cultivar y que a día de hoy sigue ocurriendo. Pero creo que son historias que todos tenemos alguien parecido en nuestra cabeza cuando hablamos de este tipo de historias. Y que han echado para adelante. Desde luego que sí. Tomás, después ya te vas a Madrid a cursar tus estudios universitarios, ¿no? Sí. ¿Qué hiciste en Madrid? ¿Qué grado o qué grados? Yo hice Derecho y Ciencias Políticas. A la vez. Sí. Porque estaba haciendo cálculos antes, digo, no puede ser por la edad que tienes que haya hecho una y luego la otra, ¿no? Bueno, aunque no, a lo mejor sí puede. Si eres Noelia Núñez, la del PP, yo creo que sí puedes hacerlos a la vez todo. Y 10. Y no pasa nada. No, en esa época estaba naciendo lo que se llamaban los dobles grados. Y yo quería hacer Ciencias Políticas. Pero mi madre, mi abuelo en aquella época, me decía, contra Ciencias Políticas, sola... Era muy desconocida también. Yo creo que a día de hoy en Canarias tampoco está el grado único de Ciencias Políticas. No sabías un poco politólogo, que te dedicas a la política, cuando en realidad ya luego una vez entras ves que tienes muchísimo más campo donde trabajar. Si hazlo con otra cosa, y yo, pero es que yo no me veo preparado para hacer 2 carreras, no me veo... Y ahí mis profesores, mi madre y demás me dijo, venga, hazlo. Y me convencieron y hice las 2. Hice el doble grado. En mi época los doble grados no existían. No sé exactamente en qué consiste. ¿Son más años que un grado normal? Sí. ¿O son más años? En mi caso eran 5 años y medio. Ese y medio al final se transforma en 6 porque tienes que hacer 2 trabajos de fin de carrera. Entonces uno lo haces en el primer cuatrimestre y otro en el segundo. O sea, son 5 años y 7 meses. Y lo que hacen es, depende de la universidad. En la mía, por ejemplo, lo bueno, que era la Universidad Complutense, lo bueno que tenía es que sales con las 2 titulaciones. O sea, sales con la titulación en Derecho y aparte sales con la titulación en Ciencias Políticas y de la Administración. ¿Qué ocurre en otras universidades? Que sales con el título de doble grado en... Vale. O sea, tú es como si tuvieses 2 por carreras. separado. Sí, No sí. es que en el mismo... aunque las haya hecho juntas. Tenía más asignaturas por año. Debe ser duro. O sea, si sacar una sola ya es duro. ¿En qué universidad? En la Complutense. En la Complutense. ¿Y por qué Madrid? O sea, ¿por qué no otra o...? Pues primero porque era de los pocos sitios en aquella época donde ofrecían el doble grado y porque mi abuelo también había estado y yo en ese momento yo me fui a estudiar 2018, 2019, fueron las elecciones, creo que fueron en 2019 las elecciones si no recuerdo mal. Y fue el momento en el que sale Manuela Carmena del Ayuntamiento de Madrid y entra Almeida. Y creo que también estuvo cerca unas elecciones en Estados Unidos. ¿Y por qué digo yo todo esto? Porque a raíz de eso yo me entró como una curiosidad de la política y de los ciclos políticos que estaban aconteciendo. Y yo dije, pues el mejor sitio para aprender estos ciclos políticos, además en la Complutense, porque mi facultad fue donde ocurrió la fundación de Podemos. Tenía a Carolina Vescanza, a Montero, a Pablo Iglesias como profesores, a Monedero también. Dije, pues mira, me llama aprender esto desde dentro, desde el barracón. Y al final estuviste 6-7 añitos. 6 años. 6 años. Que los aprovechaste por lo menos a nivel de estudiar muy bien, porque por lo que veo los hiciste año por año. Sí. Y luego la vida allí en Madrid y demás, como te gustaba estar allí, te lo pasaste bien. Yo siempre digo una frase. Perdona, estarías muy ocupado evidentemente porque los estudios son los estudios, pero cuando no estabas estudiando, ¿qué hacías? Cuéntanos alguna cosa que se pueda contar. Anécdota. Que en Madrid, ¿no? No es La Palma, ¿no? Yo siempre digo una frase que cuando tú te vas a estudiar fuera, si puedes, porque no todo el mundo puede, y hay que agradecer el podernos irnos, el poder irse a estudiar. Sí. Yo creo que te tienes que ir para saber volver. Yo creo que todos cuando llegamos a cierta edad, después de la adolescencia, que ya tienes como más independencia, dices, yo me voy fuera porque la isla, aquí no hay nada, y Madrid, las luces son muy brillantes.
Pero luego cuando estás allí ya te das cuenta y valoras muchísimo el tener un sitio al que volver. Y el poder saber que tienes aquí tu casa, que tienes tus relaciones y tienes tu engranaje aquí. Y es verdad que hay muchísimas anécdotas. Y hay muchísimas, yo qué sé, nosotros es que claro, fue una época muy, muy, muy estimulante. Sobre todo que luego me serviría como aprendizaje a nivel político, porque había quedadas en la universidad para hacer alzamientos allí, de quedarnos a dormir, porque estábamos en desacuerdo con las políticas de Ayuso, de Almeida, íbamos allí, nos metíamos en agrupaciones universitarias que luchaban por unas becas justas, por unas matrículas asequibles. Y luego, por supuesto, pues el abrir tu mundo a personas de todas partes de España que están en un entorno en el cual, porque mi facultad era política, sociología, antropología, trabajo social y relaciones internacionales, creo, casi todas. Igual era gente que veníamos todos de un entorno en el que queríamos aprender cosas que eran lo mismo pero de diferentes prismas. Y guardas amistades, yo guardo amistades muy bonitas, guardo de todo el espectro político, pero guardo, y joder, perdón por la palabrota, No pasa nada. pero poder estar en la universidad y que en ese momento personas como, pues como te digo, Monedero, Descansa, Pablo Iglesias sean profesores de políticas, de tal, de derecho. También hay una eminencia que a lo mejor no lo conoce, es politólogo, se llama Joaquín Avellán, que es un politólogo de alto prestigio, ya es muy mayor. O sea, poder haberte nutrido de todo eso vale más que de fiesta, que también salí. Que también salí. Yo siempre lo he dicho de mi paso por la universidad. Yo creo que lo más importante que saqué no son los conocimientos de mi carrera, sino ese contacto humano con mucha gente que piensa de forma distinta, que actúa de forma, que ven el mundo de forma distinta, y eso te nutre un montón. Sí. Aprendes a ver la vida, digamos, desde diferentes prismas. Y es muy bonito el tú poder, a lo mejor ir con una mentalidad más cerrada, porque aunque yo me considero una persona pues con la mentalidad abierta, hay cosas que se te escapan y hay cosas que no están a tu alcance, pero cuando tú ves ya que existen otras realidades, que existen otro tipo de personas, porque que te las cuenten está muy bien, pero tú ver que existen, que tienen nombre, apellido, que son seres humanos, no marcianos extraños que están por allí, te abre muchísimo la mente. Y también es verdad que aprendes a vivir muy rápido. Yo me fui con 17 años, porque cumplía en octubre y el curso empezaba en septiembre. Entonces también, contra la primera noche que pasas allí en Madrid tú solo, yo estaba en una residencia, pero salir del cascarón. ¿Y no fue contigo algún amigo, algún compañero de aquí de La Palma? Sí. No en la misma residencia, pero vivíamos al lado, y eso fue un soporte. Fue una de mis mejores amigas, fue conmigo a estudiar a Madrid y ya luego nos fuimos a vivir juntos a un piso, pero fue un soporte el tener a alguien allí contra. Y aparte de Tomás, lo que estás comentando, por lo que acabas de comentar, no solo la fiesta y lo que sea, no lo reivindicativo, ¿no? Que era, en general, la vida que hacías como estudiante, ¿no? La vida social que hacías en Madrid, ¿echas algo de menos de aquella vida, de aquella época, que no tengas ahora en La Palma? Que lo mires con nostalgia. Pues echar de menos, pues a lo mejor la capacidad de poder hacer política, entre comillas, porque la política no solo estar en una papeleta electoral, se puede hacer política desde el activismo, aunque yo no soy la persona más reivindicativa del mundo, lo reconozco, porque creo que me falta valentía para ser duro, porque hay veces que hay que ser duro. Yo siempre tiendo a ser con más talante. Pues echo a lo mejor de menos poder libremente expresar mis opiniones, mi forma de pensar, y esas críticas que no van a lo que estamos hablando, sino ya van más a lo personal. Ahí al final no te conoce nadie, no eres, que aquí tampoco eres nadie, pero esa a lo mejor capacidad para poder hablar sin sentirte tan juzgado. Para sentirte más libre, personalmente.
a mí me gustaría agradecer a todas y cada una de las personas que salen de La Palma a estudiar y vuelven, porque muchos se quedan por el camino. ¿Tú tenías claro que tú querías terminar y volver a La Palma? Sí. ¿O no te planteaste de me quedo en Madrid? Pues no, yo tenía claro que Madrid era una etapa. Yo tenía claro que Madrid estaba muy bien, pero tenía un principio y un final. ¿Y por qué? Pues yo creo que porque por ese sentimiento que tenía de pequeño de rebeldía, de preguntón y de a veces un poco de molestar, yo tenía claro que en lo que en mi mano estuviese, ya no desde lo político, sino desde lo personal, yo quería intentar que mi isla, mi hermano que es más pequeño que yo, los amigos que conozco que tienen menos edad, que tienen hermanos pequeños, yo quería que mi isla no fuese una isla envejecida, que todo el mundo la llama una isla envejecida, y poder desde mi parcelita, aunque fuese pequeña, intentar mejorar la vida que hay en La Palma. Que luego podrás desarrollar eso un poquito más, porque te vamos a preguntar luego actualmente por lo que estás haciendo y demás. Entonces luego de Madrid te vienes a La Palma. Pasé un año en Tenerife, donde el último año yo no lo pasé en Madrid porque tenía nada más que las prácticas universitarias y los trabajos de fin de carrera. Que al final los trabajos de fin de carrera no es una cosa que tengas que estar todo el día en la universidad y vas a las tutorías y demás. Entonces aproveché para hacer las prácticas en Tenerife, donde junto con mi hermano que está estudiando allí, y me vine para Tenerife. Pero sí. Tu faceta política. Tienes 23 años, eres ya secretario general de Juventudes de Juventudes Socialistas en La Palma, eres secretario de Comunicación del PSOE en La Palma, empezaste súper joven en política. Por un lado es a qué edad empezaste y por otro lado es ¿por qué te viene? Muchas veces la gente habla de que la juventud pasa de la política a 4 kilos, está cansado de todos los políticos. ¿De dónde te viene esa vena política, esa cosa política? ¿Y cuándo empezaste? Y si tenías claro que ¿por qué el PSOE? Y no el PP o Vox o Podemos o Coalición. Uy, claro. Por poner un ejemplo. Sí, lo que pasa es que son como, a ver cómo me ordeno, que yo tiendo a desordenarme. Lo primero, ¿por qué a qué edad empecé? Yo siempre he dicho que es que aprendí a caminar en una casa del pueblo. La casa del pueblo son las sedes del PSOE. Y ha sido una de las escuelas de vida más importantes que yo he tenido. Porque independientemente de la ideología, en un sitio como La Palma, las casas del pueblo son o deben de ser un punto de encuentro, de compañerismo y de aprendizaje. Yo aprendí con el partido, con mi partido. De hecho, tengo una anécdota que la tengo que contar. Claro, yo estaba en el colegio y obviamente, como te he dicho, que mi sede, mi casa del pueblo era donde yo aprendí a caminar, porque todas las campañas o me ponían a mí en Sobrar con 6 años, con 5 años allí haciendo lo que podía. En el colegio, en el colegio de las dominicas, nos llevaban de excursión, creo que se hace más veces, a los ayuntamientos, pues para que los niños conozcan los ayuntamientos y demás. Entonces fui al ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, que en aquella época era Sergio Matos el alcalde de la ciudad. Entonces, claro, yo obviamente lo conocía y obviamente los profesores sabían que yo lo conocía. Entonces, lo típico que los niños se sientan en el salón de plenos y le hacen la pregunta a los políticos, pues me la pusieron a mí a hacerla, porque entre otras cosas yo tampoco tenía vergüenza. Y no se me ocurre otra cosa que preguntarle a Sergio. Bueno, yo creo que no sé si la hice yo o me la tenían apuntada, no sé. Por la calle que subía al colegio, que si iba a quitar los coches o no iba a quitarlos para que el acceso fuese mejor. Y yo se la pregunté allí como pude. Y Sergio, como me conocía, me dice: ¿y vives al lado y no vas caminando? No te lo voy a contestar. Entonces, claro. Entonces, por eso te digo que esa fraternidad de compañerismo siempre me ha hecho que yo no haya tenido que empezar. Yo pude militar cuando se podía, por edad, porque antes no se podía, que creo que son los 15 años, tanto en el partido como en Juventudes. Y sí es verdad que luego yo tampoco tenía
muy formada mi ideología, porque evidentemente yo por mis valores me considero una persona de izquierda, pero dentro del espectro de la izquierda y de sobre todo la generación que yo me crié con el boom de Unidas Podemos y demás, pues te haces un poco replantearte. Además yo venía de un entorno universitario que era muy favorable a Unidas Podemos en aquel momento, y empiezas un poco a replantearte, que creo que también es bueno, que llegues a una edad y tengas eso de pensar, yo cómo veo el mundo. Y lo pensé, y ahí ya empecé activamente a implicarme en la parte orgánica de mi partido. A lo segundo, la gente joven, que se dice que que hay como una desafección política sobre la gente joven. Es cierto, pero yo ahí le doy la vuelta. Veía un poco las noticias estos días, intento siempre estar lo más informado posible, y hablaba de que 3 de cada 4 jóvenes no votan a partidos de extrema derecha. Y siempre se cuenta al revés. 1 de cada 4 se vota a partidos de extrema derecha. Yo le doy la vuelta. 3 de cada 1 no. Es verdad que el primer partido es la abstención, pero el segundo, el tercero son partidos constitucionalistas y democráticos, que muchas veces no va acompañado. ¿Y por qué digo esto? Porque, entre otras cosas, lo que a mí me motivó a estar activamente en política o la cuestión orgánica del partido fue el intentar hacer entender, sobre todo a las generaciones más mayores que la mía, que las personas jóvenes estamos implicados políticamente, nos interesan mucho las cuestiones sociales, las cuestiones medioambientales, las cuestiones políticas, de geopolítica, que existen en el mundo. Y cuando se nos llama generación de cristal, creo que es una forma de tenernos entretenidos y de, sobre todo, desarmarnos políticamente, que no estemos organizados, que no nos interese o que se ponga sobre nosotros un dogma que no es cierto. Creo que eso es muy importante, el intentar darle la vuelta y que la gente joven vea que no solo puede estar en política, sino que debe. Y da igual la edad, siempre que puedas por edad, pero da igual la edad. Que tengas una voz ahí que habla lo mismo que tú, que se entera de tus problemas. Y dime. No, perdona. Sí. No. Bueno, se da por finalizada la respuesta, Tomás. Vale, genial. ¿Cómo se prepara una persona, un joven, cuando entra en política? Me refiero por el tema de las críticas. Y no me refiero a las críticas que pueden ser constructivas o que estén documentadas de cara a la gestión de una figura pública, de un cargo público, sino esas críticas que hacen alusión a la personalidad, a la privacidad de esa persona que esté en política. ¿Cómo se gestionan esas críticas? ¿Cómo se prepara uno para esas críticas? Por ejemplo, en tu caso personal, pues ya, pues, de alguna manera, ¿cómo lo haces tú? ¿O cómo crees que se tiene que hacer? Porque es difícil, ¿verdad? Que hablen de ti sin conocimiento de causa, que se metan en tu vida personal y privada. Porque eso lo lleva implícito el ser el que te conozcan públicamente, digámoslo así. No debería, pero yo no creo que... No debería, pero lastimosamente es así. Sí, es así. Es la realidad. Y mira que al final yo soy una persona que tampoco tiene un cargo público. O sea, yo no soy concejal, ni alcalde, ni diputado, o sea, no tendría por qué. Pero aún así ocurre. ¿Cómo lo hago yo? Yo lo he pasado mal con comentarios que he leído, que yo, por ejemplo, he tenido que denunciar a la policía, en concreto una persona, que ante una entrevista en un medio de comunicación suelta amenazas homófobas. Sí. Sí. Y fui a la policía, claro que sí. Porque es que ya no es... Yo le intento dar respuesta, porque es la fórmula que yo tengo para entender y sobre todo cuidarme. Porque es muy importante cuando tienes un micrófono, aunque sea pequeñito, intentar cuidarte lo máximo posible. ¿Cómo lo hago yo? Entendiendo que siempre atacan a los mismos. Desde que seas una persona de un colectivo, bien seas... Sobre todo si eres mujer, si eres una persona trans, si eres una persona LGTBI, si eres una persona racializada, si eres una persona joven y ya con el añadido de eres una persona de izquierda, ahí
cómo intentan desmontar los argumentos que tú trasladas, porque no tiene ningún sentido que yo vaya a hablar en un medio de comunicación sobre la vivienda en la isla de La Palma o sobre la posibilidad de tener un complejo universitario y me estén contestando con insultos homófobos. No tienen, o sea, es que no tienen nada que ver. ¿Por qué ocurre? Desde mi punto de vista, porque intentan ganar la batalla que no pueden ganar en el debate, la intentan ganar mellando al adversario, porque estamos ahora enfrascados en que la política es una cuestión de enfrentamiento absoluto, de tú más, pero encima eres malo por esto. Entonces, dándole respuestas como yo intento cuidarme. Es que a veces vemos cosas en los medios o en las redes que desde mi punto de vista son lamentables. Para mí el debate político se deberá quedar en lo político. Y muchas veces ves enfrentamiento personal. Sí. Cosa que no debería tener absolutamente nada que ver con la política. Pero preguntémonos por qué pasa eso. Porque hay estudios de ciencia política, que no me atrevo a decir el nombre por si me equivoco, que hablan de la conexión de las personas con los partidos de ultraderecha, no solo en España, porque esto ahora es absolutamente global, que hablan de esos discursos identitarios en el cual el adversario, que pertenece a un colectivo, que pertenece a un grupo, que tiene alguna característica que no es la tuya, te está robando, te está yendo a por ti. Entonces tú tienes que defender tu identidad y tienes que defender la normalidad. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque se han creído con la legitimidad. Hay un discurso en las últimas elecciones de Estados Unidos que decía Kamala Harris que Trump trata a todo el mundo, que no es, como él dice, como un enemigo de la patria. Eso es muy peligroso y eso es lo que se está trasladando en España, en Portugal, en Francia, en Italia. Somos enemigos de la normalidad, enemigos de la familia tradicional, y encima no solo enemigos, sino que vamos a por ellos. Y cuando vamos a por ti, como tú crees que vamos a por ti, tú descalificas, insultas, amenazas y si puedes, pega y agredes, que es lo que ocurre. ¿Crees que necesitamos ciudadanos jóvenes, críticos, con valores, con educación, con una visión social? ¿Qué piensas de la pedagogía en este aspecto? Hombre, es que no es que los necesitamos, es que deberíamos estar pidiendo auxilio para que eso ocurra. Que yo creo que ocurre, ¿eh? ¿Crees que, perdona Tomás, que se está haciendo una labor pedagógica al respecto? Yo creo que las personas jóvenes están utilizando los recursos tecnológicos que tenemos para educarnos y para entender el mundo. Aún así, creo que eso es peligroso. ¿Por qué? Por ejemplo, yo en este espacio estoy muy cómodo porque veo personas con las que se puede debatir, que a lo mejor no estaremos de acuerdo, pero podemos llegar a un debate interesante. ¿Qué ocurre? La mayoría de jóvenes, una buena parte de los jóvenes, sobre todo hombres, se están educando a través de podcasts y de entrevistas de personas como Yados, no sé si lo conocen, como Pedro Werbaum, que vino aquí a los Llanos de Aridane, contratado por Pedro Werbaum. Sí, a los Llanos de Aridane, contratado por el Ayuntamiento de Los Llanos para dar una charla a las personas jóvenes. Son gente que cree que ser un hombre es no ser homosexual, o ser un hombre es levantarte a las 5 de la mañana a montar tu empresa. Ese discurso vacío de la meritocracia, que no se lo cree nadie, porque luego rascas un poquito y ves que esas personas están ahí porque tienen dinero y porque lo han tenido siempre. Entonces esos discursos calan en las personas, y sobre todo en los hombres jóvenes, creen que si ellos los imitan, van a ser personas exitosas con una mansión y una mujer que debe de estar en su casa porque, claro, esto tiene que ser así, cuando no, cuando es absolutamente lo contrario. Entonces creen que esa es la pedagogía que deben utilizar y venden una cultura del esfuerzo que no es real y que es vacía y que los utilizan para ganar dinero. ¿Cuál dirías que es la preocupación que tienen los jóvenes en la actualidad en España, en Canarias, en La Palma? La mayor preocupación según tu juicio, según tu... A día de hoy, la vivienda. La vivienda
y creo que esto es intergeneracional, porque aunque tú ya tengas una vivienda, creo que hay solidaridad en el mundo que entiende que los jóvenes debemos de tener acceso a una. Creo que esa es la principal preocupación que tienen las personas jóvenes a día de hoy en nuestro país. Creo que también tienen otras como la salud mental. Creo que cuando hablábamos, por ejemplo, de lo de la generación de cristal, se nos achaca mucho eso, que ahora somos una generación pues blanda, débil, que nos dejamos ir porque no vamos a los sitios porque tenemos ansiedad, cuando yo le doy la vuelta y creo que somos la primera generación que realmente ha puesto el foco en la salud mental y en entender que existe y que no te tienes que avergonzar para decirlo. Es que hasta no hace muchos años se escondía. Y estaba mal visto. Sí, sí. Decir voy a un psicólogo, voy a un psiquiatra, hasta no hace muchos años era como una afrenta, como que no lo sepa la gente. Sí. Gracias a Dios, lo que tú dices, con esta nueva generación, ahora, hoy en día, yo creo que estamos rompiendo ese tabú de, igual que te duele una muela y vas al dentista. Te duele una pierna, vas al fisio, pues tienes algún problema o no, o simplemente quieres explorarte a ti mismo, acudes a los servicios de salud mental que tenemos para eso. Y yo creo que todos tenemos épocas más altas, épocas más chof pero nosotros lo hemos puesto ahí en el candelero. Tomás, con esto de la vivienda, en épocas de guerra, pues tenían carestía de muchas cosas, entre guerras, épocas de conflictos, sean del tipo que sea. ¿Crees que la vivienda actualmente podría ser esa carestía del siglo XXI? ¿Crees que por lo que estás diciendo, la falta de recursos para el acceso a la vivienda, que parece como inalcanzable? ¿Crees que es la gran preocupación? Yo realmente lo creo. O sea, creo que, bueno, a lo mejor es un poco pretencioso decir la vivienda, porque también la vivienda es un bien de primera necesidad y nos intentan vender lo contrario. Bueno, pues comparte piso entre 4 personas hasta los 30 años y ya luego. Entonces ya suena como un poco hasta... Anda, que están pidiendo una vivienda, es que esto, hombre, pero tienes para comer. Es que es un bien de primera necesidad, es como, es algo fundamental el desarrollo humano en una vivienda digna. Y yo sí creo que sea... Y lo de tener para comer yo lo veo relativo. Sí. Lo veo relativo porque si tú ganas un sueldo normal, medio en España, y tú por H o por B te dieron una hipoteca, cosa complicada, seguramente con lo que te queda claro no comes. Es que ese es el gran problema, lo hablaba el otro día, porque mi grupo de amigos es muy diverso, tenemos yo creo que de todo el espectro político, que eso también es muy interesante, entonces claro, siempre salen debates, que siempre acabamos en las mismas, y yo se los decía, es que no se pueden hacer una idea de que somos clase trabajadora. Es que esa ilusión de clase media alta, porque tienes una vivienda y para comer, es que es mentira. Y eso nos lo intentan hacer ver para qué, insisto, para que estemos desorganizados, para que estemos hablando de otras cosas, es que somos clase trabajadora que necesita de recursos públicos para poder tener una vida digna. Y tener una vida digna no es tener un plato de comida y un colchón. Tener una vida digna también es poderte tomar una caña con un amigo. Es que a día de hoy el poderte tomar una caña con un amigo, con un colega, con una amiga, con una novia, me da igual, es revolucionario. El tiempo libre es revolucionario. Eso es lo que yo creo que cuesta hacer entender todavía. Una cosa, a cuenta de esto que he hablado con Emilio, lo de somos clase obrera, clase trabajadora. Yo se lo he comentado con Emilio de que a veces me causa, porque sales a la calle y tú ves a determinadas personas como que quieren parecer una clase social más alta de la que son. Sí. Y yo le comentaba, mire, yo me fui de viaje a Hamburgo, estuve por Hamburgo. Hamburgo es una ciudad en la que el centro, yo vi tiendas que lo más barato que había en el escaparate costaba 30.000 euros, 50.000 euros, 60.000 euros. Y tú dices, la gente debería ver esto para darnos cuenta dónde estamos. Sí. Sí. Esto es clase alta. Alguien que paga por un bolso 80.000 euros es clase alta. Realmente aquí el 99%
somos clase trabajadora o un poquito más que clase trabajadora. Sí, totalmente. Pero es que yo creo que esas son las imprentas que nos hacen creer. Porque yo no le achaco a la gente. Yo creo que la gente hace lo que puede, como puede, intentar aparentar para sentirse mejor. Yo se lo achaco a quien de verdad tiene la posibilidad de cambiar este mundo, aunque intentemos aquí 3 personas intentar salvarlo, lo tenemos un poco complicado, pero al sistema tal y como está montado, que nos hace creer que necesitamos menos de lo que necesitamos y encima lo tenemos que agradecer. O sea, estamos cobrando 1.500 euros que no nos dan para pagar una vivienda, un coche y una casa, con suerte, y a lo mejor te puedes ir a dar una vuelta por la playa porque de vacaciones ni los sueños, o tener un hijo tampoco, y encima tenemos que dar las gracias. Mientras cuando salen todos los años la revista Forbes, donde está la lista de estos de los más ricos, tenemos que ver al gran Amancio Ortega, a su hija, y al de Mercadona y la hija, y encima darles las gracias porque es que da mucho trabajo. Es que eso es la trampa, la gran trampa que nos hacen creer. Tomás, las nuevas generaciones están muy marcadas, tú lo decías un poco antes, por debates de feminismo, igualdad, diversidad. ¿Cómo trabajan ustedes desde la juventud estos temas? ¿Cómo...? Hombre, pues lo primero, son temas tan intensos en el entendimiento y sobre todo en los recursos que hay, porque si hablamos de igualdad de derechos LGTB, podemos ir desde los años 80, donde las revoluciones en Stonewall, y hablar de igualdad es hablar de la lucha de las mujeres durante siglos. Entonces, desde nuestra pequeña parcela, sí he de reconocer que nuestra organización, al estar hermanada pero con independencia al partido, siempre creo que hemos llevado debates al seno del partido, que creo que es donde se tienen que hacer, muy interesantes, que luego ha terminado recogiendo el partido. Yo no militaba, o si militaba, no estaba con la edad para debatirlo. Yo me acuerdo cuando se aprobó el matrimonio igualitario, luego que te cuentan, muchos debates nacían en Juventudes Socialistas. O cuando hablamos de la ley trans, o cuando hablamos de la ley de igualdad real y efectiva para las personas LGTBI, nacían en debates y en ponencias y en estatutos y demás de Juventudes Socialistas. Nosotros, cuando creo que ya está puesto sobre la mesa, no sé si ya se activará por fin, hay un sistema de denuncia interna para casos de homofobia, LGTBI-fobia o machismo, que son temas que nosotros habíamos llevado. Oye, aquí tenemos que tener un canal, porque los socialistas no te quita muchas veces el poder ser un homófobo, el poder ser un machista, y lo hemos visto en la política nacional con el exministro Ábalos, que tú me dirás aquellas conversaciones asquerosas de denuncia interna. O por ejemplo, nosotros fuimos, nuestra organización, la de Juventudes, creo que fue la primera en hablar dentro del partido de la abolición de la prostitución. Tomás, a día de hoy, la juventud, ¿crees que percibe algún tipo de retroceso en cuanto a la percepción que tiene la juventud sobre la igualdad, los derechos LGTBI? ¿Crees que se percibe algún tipo de retroceso o lo contrario? Yo percibo, a día de hoy, que a la orden del día está el intentar a una persona que pertenece a un colectivo, bien sea LGTBI o feminista, veo un ensañamiento alimentado por esos discursos de odio entre gente muy joven. Veo visceralidad, creo que esa es la palabra. Entre gente muy joven. Entre gente muy joven, viscerales, sí. Porque, como te comentaba antes, se han educado pedagógicamente escuchando a un tío que dice que la mujer no debe trabajar, o que él, si pudiera elegir, no tendría un hijo gay, porque los gays deben de ser menos. Entonces, esa visceralidad la veo yo en la gente joven. También te digo, creo que actualmente España es de las pocas luces que quedan en el mundo. El mundo está muy apagado, con países que no hacen sino retroceder. Mira, en Italia, con la inscripción de hijos de parejas lesbianas, que creo que a día de hoy ya no se puede.
Mira en Estados Unidos, cuando entró Trump, lo primero que hizo fue aniquilar los derechos de las personas trans. Mira también en el Reino Unido, con el tema de los baños donde no podían entrar porque al parecer eran monstruos. O sea, España es uno de los países que, si bien desde mi punto de vista había que darle un poquito más de gasolina, somos uno de los faros que queda en Europa y en el mundo de derechos. A veces no agota. Antes nombraste la ley de matrimonio igualitario. Sí. Yo me acuerdo cuando salió la ley de tener debates en la calle, porque yo soy un defensor de todas las libertades individuales. De mientras no interfieras con la libertad individual de otra persona. Y yo me acuerdo de tener este debate, porque decían, no, es que va a acabar con la familia tradicional. Y yo, pero sí, nadie te va a obligar que te cases con nadie. Lo comparaban con perros, como si ahora me quiero casar yo con un perro. Eso lo decía el PP. Y eso era un ejemplo, pero como esas otras tantas leyes. Veces no agota estarte dando contra un muro con... Pues históricamente con la ley del aborto, con la ley del matrimonio igualitario, con la ley del divorcio. A veces no tienes esa sensación o no llega a agotar siempre estás remando un poco contra corriente. Parece que hay veces que es como hablar con una pared, en la que tú intentas darle los argumentos, y además lo peor de todo es que luego las personas que más lo critican son las que luego disfrutan de esos derechos conseguidos, lo cual me parece muy bien, porque como el ejemplo que me ponía sobre el matrimonio igualitario es que luego Maroto, que había votado en contra del matrimonio, se casa y va Mariano Rajoy a la boda, claro. Es que luego ellos son los que disfrutan de esos derechos. Y oye, está bien que lo hagan, porque nosotros tenemos que intentar conseguir derechos para todo el mundo, no solo para los que nos votan. Pero es muy, muy agotador el intentar sistemáticamente, oye, hay que avanzar por aquí, porque es que esto, es que no están pidiendo nada, es que están pidiendo... Hay una frase muy, muy bonita, que ahora mismo no me acuerdo quién la dijo, pero no es mía, que dice que nosotros ya conseguimos el matrimonio. Nosotros conseguimos una ley de violencia de género. Nosotros hemos conseguido una ley, dentro de la ley de igualdad real y efectiva, pues artículos que vayan en contra, como el delito de odio, sobre temas racistas y demás. Ahora lo que tenemos que conseguir es ganar el discurso y sobre todo ganar el café de media mañana en tu trabajo. ¿Y eso qué significa? Que la libertad y los derechos de las personas van más allá de que estén escritas en el BOE. De que tú te puedas casar si quieres o no. O que te puedas divorciar o no. Va de que todas las personas puedan tomarse ese café con sus compañeros de trabajo y no sientan miedo o vergüenza de hablar o de sentir o de expresarse como lo hace el resto del mundo. Pues a mí me gusta aquella, me gusta aquello, yo me siento todavía así. Esa batalla es la que tenemos, creo yo, que ganar ahora, la del café del trabajo. Tomás, el cambio climático es algo que siempre ha preocupado y también está mucho en auge en los jóvenes. Desde la juventud, en este caso del Partido Socialista, ¿qué se pone sobre la mesa para intentar de seguir concienciando del cambio climático y todo esto? Primero, afirmar que es una realidad, porque es que lo hemos visto, no sé cuándo se publicará, pero seguro que la gente se va a acordar de los incendios que han en la península durante este verano, creo que en Tenerife también hubo uno y demás. Primero es afirmar su existencia, que no lo dice el Partido Socialista, ni lo dice Tomás, ni lo dice Pedro Sánchez, o sea, es que lo dicen los científicos y las personas que están especializadas en eso. Y segundo, entender que debido a esa existencia debe de existir una prevención en materia de incendio que debe de tener recursos económicos también para la investigación científica, para ver cuáles son las mejores fórmulas para extinguir o prever un incendio, aunque muchas veces son imprevisibles, y luego sobre aquellos recursos que deben tener las comunidades autónomas, que son las que por ley y por los estatutos de autonomía están con la potestad de actuar en materia de prevención y contra el cambio climático. El cambio climático es real. No es un invento del socialismo, ni de la Agenda 2030, ni de la gente que estamos los Illuminati, no, existe. Y en base a eso hay que trabajar. Y con eso va todo. Va la prevención en materia de incendios, también va el revisar el modelo turístico que tienen
islas como La Palma, también archipiélagos como Canarias o las zonas turísticas de nuestro país, y ahí va todo un engranaje que creo que hay que revisar. Muchos jóvenes, Tomás, dicen que la política actual no les representa. ¿Cómo desde juventudes se puede reconectar con estos jóvenes? Yo, desde mi humilde punto de vista y desde mi pequeña parcela, creo que a los jóvenes hay que hablarles como jóvenes, con el lenguaje en el que nosotros hablamos. Creo que hay que transmitirles a los chavales, porque la mayoría son chavales y hombres, porque en esta cosa creo que las mujeres jóvenes nos llevan la delantera. Hay que hablarles desde nuestro prisma. Lo que se ha intentado hacer durante mucho tiempo es hablarles a los jóvenes desde la perspectiva paternalista o maternalista que tienen sobre nosotros. Creo que las personas jóvenes estamos concienciadas políticamente. Otra cosa es que estemos hasta la nariz de lo mismo de siempre, de las mismas excusas, de los mismos porqués, del mismo y tú más, porque eso a la gente joven le aburre. Y ya no solo creo que a la gente joven, pero particularmente a la gente joven le aburre los mismos discursos de siempre, las mismas conversaciones que no llegan a nada. Y creo que cuando tú coges a una persona joven que se ha criado en un entorno pues normal, en un entorno, y le hablas de tú a tú, esa persona joven entiende perfectamente y sobre todo, déjate escuchar, escucha a las personas jóvenes, escúchalas, ve su punto de vista, porque te pueden dar mil, y a la inversa también, pero te pueden dar mil vueltas en temas y en lenguajes y en conocimientos. Y, o sea, yo te puedo sacar aquí una lista de palabras que utilizamos la generación Z, seguro que la, y es que pero es que antes no existían y se nombran, claro, y se nombran cosas que a lo mejor tú no sentías, pero no sabías que tenía esa palabra, y eso es muy bueno. Pasa que hay que hablarles como... Yo la primera vez que oí mi cruz y mi craso, no sé qué, y estoy en mi pride, yo no sé ni qué me está diciendo. Hombre, yo debo decir que a mí personalmente me resulta a veces un poco cargante, sobre todo en redes sociales, bueno, en YouTube, se suele decir mucho esas palabras. Por ejemplo, yo lo respeto, ¿no? Pero me resulta cargante tanto pro, literal, ¿no? No, bro, literal, y cosas así. Es que habría que lo respeto, evidentemente. Es una opinión muy personal, pero sí que podrían variar un poquito, ¿no? Hay hermano, colega, tío. Compadre. No siempre, bro, compadre. Aquí, fíjate tú, hablando de La Palma, ¿no? Que es la isla en la que estamos. Yo se lo he comentado a Héctor a veces. Los de la época, los mayores que Héctor, decían mucho lo de compadre. Luego los de no, a eso voy. Luego los de la época de Héctor decían mucho socio. Los de la época mía decían ya lo de tío, niño. Y gallo. Gallo también. Aquí hablando de la isla. Claro. La época tú llamas de bro. Ya es más universal, ¿no? Sí. Ya escuchas a gente sudamericanos que dicen bro, gente de la España peninsular, bro, incluso en Suiza. En Suiza dicen bro. En Italia, en pleno Milán. Dicen bro. Bro, da igual que lo que ha hecho el bono cultural. Dices tú, bro. Vale, pues al final acabé diciendo yo bro. Pues ya está. Pero que no pasa nada, ¿no? Pero a mí me llama la atención. A mí yo creo que no me carga el bro, sino la frecuencia del bro. Es como si te dicen, tío, eso, ¿no? Tío, ¿cómo estás, tío? Y aquello que hiciste es tío. Y... Hombre, yo tenía un amigo, y ¿sabes quién es? No lo vamos a nombrar. Aquí en la parte de las islas, sobre todo en la parte del valle, se dice mucho el gallo. Sí. Gallo. Ya no tanto porque ya estamos con el bro, ¿no? Están con el bro. Pero antes era gallo, tío, sí. Gallo, niño. Y era exagerado ese chico, ¿eh? Era exagerado. Era gallo porque gallo. Y si no, gallo. Tenía un gallinero. Era un gallinero. Era exagerado. Sí, de 20 palabras 10 eran gallo. Yo te iba a hablar de la educación. Ajá. Porque yo creo que, evidentemente, básica y fundamental para desarrollarnos como sociedad. Pero yo creo que hay un conflicto grande porque ni puedes dejar a los niños y jóvenes al libre albedrío, pero desde que nombremos feminismo o racismo, van a tachar de adoctrinamiento. Claro, pero es que... O sea,
¿cómo se puede salvar de educar en el respeto a... Es que educar en el respeto Sí. es educar en valores, en diversidad, en todas estas cosas. Yo siempre digo lo mismo cuando me preguntan sobre este tema. Por ejemplo, cuando en la región de Murcia querían implementar lo del PIN parental y evitar que en los colegios se les hablase a los niños y a las niñas de sexualidad o de diversidad sexual, porque eso era por lo un poco menos que pecado, y vamos a convertir a todos los niños y las niñas en lesbianas y en gays y vamos a acabar con la familia. Vamos a ver, un niño, una niña, que lo primero, son muchos más abiertos que nosotros. Pues los niños y las niñas son esponjas y entienden perfectamente porque no tienen prejuicios, y los chavales jóvenes también entienden perfectamente lo que es un gay, lo que es una lesbiana, lo que es una persona trans, el respeto que merecen las mujeres, el respeto que merecen las personas negras, lo entienden perfectamente. Y es más, porque tú le hables a un niño o una niña sobre homosexualidad, el niño no se va a hacer gay, o la niña no se va a hacer lesbiana. En cambio, lo que va a ocurrir es que si algún otro niño o niña lo es, y con el paso del tiempo lo desarrolle y lo entienda, esos otros niños la van a respetar porque saben lo que es, porque saben que existe. El problema ha sido que durante muchos años en el sistema educativo estaba en la clandestinidad más absoluta el poder mostrar cualquier tipo de diferenciación sobre los otros. Y de lo que no existe no se habla, y no se escucha y no se entiende. Entonces, ahora lo que estamos pidiendo es que se eduque a los niños porque esos niños van a salir al mundo. ¿Qué te crees? ¿Que en el mundo real no hay personas de diferentes escuelas de vida y de diferentes personalidades? Claro que las hay. Entonces me parece, sí es verdad que se habla mucho de ese tema, pero es que realmente no veo cuál es el adoctrinamiento, en qué. Hay una máquina para hacerlo. Sí, es como... Le das un botón. Hay veces que oye ciertos discursos. Claro, es que lo que te dan a entender es que educándolos así van a salir todos gays o lesbianas o negros. O negros. Y, o sea, lo primero, y lo segundo, es que eso no es que la orientación, la identidad no es un constructo que tú durante la vida vayas desarrollando. Te puedes dar cuenta antes o después y manifestarlo en diferentes etapas de la vida, pero es una cuestión interna, o sea, es una cuestión que yo creo que naces con ello, tú no te haces, no es el malvado Pedro Sánchez con un interruptor diciéndole quiero que todos los niños sean gay, es que es ridículo. Tomás, ya para ir terminando, si te parece, Héctor, sí. Dos últimas preguntitas. Una de ellas, que no queríamos dejarla pasar por alto, es desde Juventudes, ¿qué se le puede decir a los jóvenes para que después de haber estudiado, de haberse formado en el ámbito profesión que sea, incluso de haber trabajado, de estar trabajando, que la emancipación es posible? Porque la tasa de emancipación en España, lo apunté por aquí, creo que, no sé si esto es del todo real, pero es un 15,2%. Sí, tiene que estar por ahí. Desde Juventudes, ¿qué podrías decir tú a la juventud de cara a este respecto? Yo creo que lo que podemos decir es que durante muchísimos años las políticas ultraliberales y ultraconservadoras de ofrecer pisos y que la vivienda se convierta en un negocio ha estado a la orden del día, sigue estando. Comunidades como... Yo viví 5 años en Madrid. Comunidades como Madrid, que está gobernada por Ayuso ahora mismo, es absolutamente imposible comprarte o alquilar un piso y tienes que compartirlo en un cuchitril inhabitable, compartido con 6 personas más. Es cierto que nosotros ahora, hablo de nosotros en clave partido, estamos dando pasos para solucionarlo, pero es un problema estructural de cómo durante años hemos organizado, primero el urbanismo y segundo la política de vivienda y el negocio de vivienda. Yo creo que hay esperanza, pero creo que tenemos que pisar el acelerador. Creo que tenemos que hablar, y esto siempre lo ha hecho Juventudes también, tenemos que hablar de los fondos buitre, tenemos que hablar de la construcción de vivienda pública,
pero también tenemos que hablar de que no puede ser que un banco, como decía con los fondos buitres, tenga un 20% del mercado de vivienda en nuestro país. Y no un los 20%. Aproximadamente. Qué barbaridad. Eso no puede ser. Blackstone, por ejemplo, eso no puede ser. Porque las personas jóvenes y las no jóvenes tenemos que vivir en algún sitio. Tenemos que vivir en algún sitio. Entonces, en base a eso, creo que tenemos que poner ciertos temas sobre la mesa, hablar del negocio que hacen los grandes tenedores, hablar del por qué en la isla de La Palma, o creo que ahora a día de hoy hay 4 municipios en toda Canarias declarados como zona de mercado tensionado. No sé si son 4 o 5, pero no los cuentas con las manos. Eso no puede ser. Porque las zonas de mercado tensionado son vitales para luego poder regular los precios de los alquileres y ponerle un tope. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Aquí hay miedo. Aquí hay miedo. Hay que hablar las cosas como son. ¿La vivienda está jodida? Sí. Sí. ¿Hemos intentado solucionarlo? Creo que también. Creo que hemos dado paso. Creo que hay que ir más allá. Y creo que en eso estamos. Yo antes de terminar, también me gustaría hacer una pregunta por la isla. ¿Cómo ves la isla de La Palma? Y es más, ¿cómo ves la isla de La Palma para un joven? Hombre, pues para un joven depende de si tienes dinero o no. Si tienes dinero, si eres una persona rica, da igual que seas joven o mayor, te puedes ir a operar a un hospital privado fuera de la isla, puedes ir a estudiar en una universidad privada fuera de la isla, puedes salir de la isla cuando te apetece y te vas de compras a Madrid, a la Gran Vía. En cambio, si eres una persona de clase trabajadora, no tienes acceso en la isla de La Palma a la mayoría de servicios que tienen el resto de seres humanos españoles con su carnet y su DNI en el resto de España. Y creo que eso es lo que hay que luchar. Buena respuesta. Para terminar, si les parece, Tomás, si tuvieras que resumir en una sola frase el papel de Juventudes Socialistas en el PSOE, ¿cuál sería? Pues en una frase o en dos, con una coma en medio a lo mejor. Sí, como digamos colofón final a todo. Sí, vale. Yo creo que el papel que juega Juventudes Socialistas en toda España, pero particularmente en la isla de La Palma, es entender y hacer entender que todas las personas merecen las mismas oportunidades, independientemente del lugar donde hayan nacido y de cómo sean, pero sobre todo donde hayan nacido. Pues muy bien y muy bonita la respuesta. Héctor, no me voy a despistar. Ya te estaba mirando lo va a dejar sin tal. No me voy a despistar. Me despisté una vez y el bueno de Héctor me lo recordó, ¿no? Que últimamente estoy pasando por una fase de despiste que, vamos, como hacemos con todos nuestros invitados, yo siempre hago así, ¿no? Arrastro el libro. Como Dumbledore, ¿no? Un sí, poco como con misterio, ¿no? Sí, el vademecum de... Tenemos lo que llamamos el libro de visitas, que se puede llamar el libro secreto del último pito, ¿por qué no? Que te lo voy a pasar ahora mismo. Okay. Y si nos gustaría, como hacemos con todos nuestros invitados, que amablemente nos deje un pensamiento de cosecha propia o una cita que te guste mucho, o si quieres hasta insultarnos. Me cago. Vale un poco de todo. Vale. Si quieres poner tu firma a la fecha, oye, pues ya sería genial. Venga. Te voy a dar este boli que es mejor para que luego... Sí. Voy a apartarlo por aquí. Sí, para luego, cuando apaguemos... Si quieres, cuando apaguemos cámaras ya puedes estar más tranquilo para filmar. Nada. O hacer lo que... Y nuestra tacita del último pito. Qué guay. A ver, es la que es. Yo la pregunta que siempre hago antes de entregar la taza es... ¿Eres de café o no eres de nada de esto? ¿O eres de leche con colacao? No, yo soy muy cafetero. Eres muy cafetero. Pues tenemos otro cafetero. Otra tacita que la puedes usar para el café, o bien si la quieres poner hoy encima de una estantería o una cosita, mientras no la botes. No, yo le doy uso. Pues nada, Tomás, tu tacita del último pito, muchísimas bien merecida. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes, de verdad. Y sobre todo por hacer un espacio de amabilidad, de tranquilidad y de conversación que creo que hace mucha falta hoy en día. Yo creo que sí. Humildemente hacemos lo que podemos. Estamos aquí, como te comentaba y como solemos comentar, para aprender de las personas que pasan por aquí, para escuchar y bueno, para dar voz, visibilidad, ¿no? Porque qué bien. No tenemos otra intención. Nosotros
lo comentábamos antes fuera de micro, que nuestra intención es justo lo contrario a lo que al igual se lleva hoy en día, que es la crispación, y nosotros queremos hacer, no sé si lo conseguiremos o no, un espacio más sosegado, Qué guay. más amable, digamos. Es que dentro de toda esa enajenación, porque esa crispación es enajenación Sí. de alguna manera, de ese conflicto de intereses, tienen que haber espacios que sean diferentes a eso. Y quizás humildemente este y otros tantos puedan ser esos espacios. Sí. Y nada más, pues yo creo que ya por hoy, Héctor, Tomás, nos podemos despedir. Ahora Pues sí, venga. ¿no? Yo creo que no se me ha olvidado nada. Yo ¿eh? creo que No no. queda Está nada. la Bien, taza, ¿eh? está el libro, yo creo que No sí. me vas a pegar después, ¿verdad? Tengo que ver a ver qué nota santa te pongo, pero Venga. aprobado está. vale. Hoy duermo tranquilo. El otro día no dormí, no. Un 5 son 6 créditos, como en la universidad. Pues nada, Tomás, muchísimas gracias. A ustedes. muchísimas chicos. gracias, Tomás. Y que sepas que estás invitado, ya te lo comentaré luego, pero hacemos debates. Estás invitado a un debate cuando tú quieras, cuando tú puedas venir. A la orden de ustedes. Ahora fuera de cámara te comento con calmita, ¿vale? Ok. Pues nada, nos veremos en el próximo episodio. Hasta Chao. el próximo capítulo. Chao. Chao.